Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo y amigos que participan viendo este servicio. Queremos abrir la reunión virtual de este domingo con dos alabanzas y para ello hemos invitado desde su cuarentena al hermano Luis Jaspe y a sus hijos Benjamín y Jordan, a quienes les damos las gracias y bienvenida a este encuentro familiar y de amigos por Internet. Participemos todos de estas alabanzas. Muy buenos días para todos los hermanos en la fe en Cristo Jesús, miembros de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Un saludo muy sincero, muy especial en esta mañana del domingo. Y también a todos los hermanos en Cristo que están fuera de nuestro país, que se encuentran en el exterior, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Chile, en Australia. Para ellos, nuestro sincero saludo de afecto,
desde Fusagasugá, Colombia. Sean todos pues bienvenidos a este mensaje que vamos a compartir en esta segunda semana de cuarentena, donde pues estamos todos en casa y de hecho es una bendición estar en casa, estar compartiendo como esposos, con los hijos, con los seres queridos. Y yo creo que ha sido importante lo que Dios está haciendo, no solamente con nosotros los cristianos, sino también con aquellas personas que no le conocen a Él, pero que el Señor les está llamando también la atención para que no solamente den una mirada al cielo, sino que también puedan creer en Él y en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, estamos desde el Centro Cristiano Mensaje de Libertad o Misión Cristiana Mensaje de Libertad y muy contentos de haber trabajado esta semana a través de la emisora virtual Radio Mensaje de Libertad que pues está emitiendo programas desde las 5 de la mañana, por lo menos hora y media, luego a la 1:30 de la tarde y después a las 8 de la noche. De verdad que es un trabajo arduo, pero es muy interesante porque es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta mañana de culto a través de las redes sociales. Gracias a Dios por las redes sociales. Cuando se usan bien es una maravilla. Hay algunas personas que no les dan el mejor uso, pero para nosotros ha sido una bendición estas redes sociales. Entonces, vamos a entrar en materia y tenemos que tocar algo del coronavirus, de la pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo, sin distingos sociales, políticos, de ricos, de pobres, para todos. Y están sufriendo mucho en algunos países más que en otros. Por fortuna, aunque en Colombia pues está creciendo el número de contagiados, de muertos, pero relativamente ha sido mucha la misericordia del Señor porque pues no ha subido mucho las cifras y eso nos tiene contentos. Desafortunadamente, pues de todas maneras se dan los contagios y se dan las muertes. Este es un tema que nos ha puesto a pensar muchísimo. La palabra de Dios dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy podemos decir que, incluyendo el coronavirus, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a nosotros los cristianos. No estoy diciendo ni admito que esta pandemia es buena, jamás diría tal despropósito. Pero cuando la Biblia dice todas, son todas las cosas. La Biblia no habla de las cosas buenas, de las cosas malas, sino todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos creyentes, a los que hemos puesto la fe y la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En medio de todo, esta pandemia ha despertado preocupación en los inconversos y en los creyentes el deseo de orar, leer la palabra, hacer devocionales, mostrar generosidad con familiares, hermanos en la fe y amigos en general. Si la miramos desde una perspectiva diferente, ha traído cosas buenas, no el contagio ni la muerte, pero en el sentido espiritual para muchos de nosotros ha traído cosas buenas. Incluso algunas personas que no son creyentes están empezando a buscar de Dios. Bueno, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con toda la humanidad. Podemos decir entonces que el coronavirus viene a ser un instrumento en las manos de Dios para llamar a los incrédulos a la salvación, por una parte, y exhortar parte de su pueblo a abandonar la pereza espiritual, al amor filial y familiar, a la confraternidad con otros creyentes y a la solidaridad con los que sufren. Digo que a una parte de su pueblo porque hay otra parte que siempre ha sido fiel, siempre ha sido solidarios, personas de hogar, de familia, pero hay algunos que han descuidado esta parte por muchas razones y Dios está llamando tanto a los unos como a los otros. Pero en general, a todo el pueblo cristiano nos está llamando a que estemos velando, a que estemos intercediendo y a que estemos compartiendo el mensaje
porque hoy más que nunca tenemos la mejor oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales. De verdad que sí. Entonces, en conclusión, todo esto que está pasando está en manos de Dios y todas las cosas nos ayudan a bien. Absolutamente todas las cosas nos están ayudando. ¿Qué más podemos decir, hermanos? La otra cara de la moneda es que en general esta pandemia hasta ahora nos deja varias enseñanzas. Entre ellas, lo que hemos visto estos días ha sido tremendo. La falta de control, desobediencia, egoísmo e indiferencia en gran parte de la humanidad. Por ejemplo, lamentablemente nuestra ciudad de Fusagasugá está militarizada. ¿Por qué? Por desobediencia. Muchas personas son desobedientes. Sin embargo, siendo equilibrado en mi comentario, también se ha despertado la solidaridad y generosidad de parte de algunos grupos de personas y empresas en favor de los menos favorecidos. Discúlpeme la redundancia. En favor de aquellas personas que más lo necesitan, se ha despertado una buena solidaridad en nuestro país y creo que en muchas partes del mundo. Pero mientras el gobierno, las autoridades de la salud y los científicos hacen todos los esfuerzos a fin de controlar la propagación del virus, otras personas pierden la calma y se muestran renuentes a cumplir las normas. Es decir, nada los obliga, nada los presiona a estar aislados, a estar en casa. Y eso pues es un riesgo. Tienen que salir de paseo, deben salir por compras no urgentes, por motivos innecesarios, están en la calle. ¿Y qué están haciendo? Creando un riesgo grande para todos los que están por fuera. Pero de nuevo, siendo equilibrado en mi comentario, muchos se ven obligados a salir del aislamiento por diversas razones, especialmente por motivos de salud y por alimentos. Porque una cosa es estar uno en casa, no con mucho, pero con lo básico, como en nuestro caso, pero también no todos gozan de lo mismo. Y hay personas que, los que viven de sus ventas diarias, madres cabeza de familia, por darle de comer a sus hijos, se ven obligados a salir a la calle. Entonces, cuando hacemos comentarios, debemos ser equilibrados, debemos ser muy prudentes porque no conocemos bien la necesidad de otras personas. Sin embargo, hay otros que salen por salir, 2 o 3 personas a hacer el mismo mandado. Entonces ya es porque no se pueden quedar en casa. Para nosotros los creyentes esta es una prueba tremenda, pero no debemos estar tan sorprendidos, ya que hemos venido siendo advertidos de todo esto desde hace más de 2000 años a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Mateo 24:7 encontramos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice la palabra del Señor. Y en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Esto que está sucediendo no es el tiempo final, digamos, de la tribulación, pero sí nos muestra algo ya, como ciertos principios de dolores. Aunque muchas de estas señales siempre han estado allí, al verlas detalladamente que se intensifican, sabemos que la venida del Señor está cerca, cada vez más cerca. Santiago también nos advierte en la palabra del Señor. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya estábamos siendo advertidos que los cristianos nos vamos a hallar en diversas pruebas. No por si de pronto nos llegan, sino que siempre como creyentes estamos expuestos a las pruebas, y esta es una de ellas. Entonces nosotros ya estamos advertidos. ¿Qué sucede si dejamos de ser luz o sal de la tierra en un momento de desespero? El mundo no tiene esperanzas. La humanidad está comenzando a desesperarse, pero nosotros como creyentes tenemos la fe puesta en el Señor. No que no nos preocupemos, pero nosotros no podemos estar ansiosos. Nosotros no podemos estar en un estado de desesperación, porque entonces, ¿cómo podemos ser luz o cómo podemos ser consuelo para otros? Ahí es cuando la sal pierde su sabor. La luz ya no ilumina,
Porque si nosotros nos desesperamos, ¿con qué alientos vamos a animar a otras personas que están sufriendo? Ahora, ¿qué necesitamos para mantener la calma y controlar nuestro temperamento en estos momentos de prueba? ¿Qué necesitamos nosotros para poder seguir una vida, no digamos que tan tranquilos, pero por lo menos en paz, sin el desespero? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué necesitamos aplicar en nuestra vida? Pues lo digo con toda sinceridad. Creo que este es un momento para que nosotros podamos tener esa parte del Espíritu Santo, esa parte del fruto del Espíritu Santo que conocemos como el dominio propio. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas, incluyendo hermanos de iglesia y de diferentes iglesias, que han comenzado a desesperarse. He podido hablar con con dos personas y que les he preguntado cómo está la situación y ya está comenzando la situación a tambalear. Y como creyentes, pues vuelvo y digo, no es que no nos preocupemos, pero nosotros debemos estar muy sobrios, muy tranquilos, no con cinismo viendo cómo se muere la gente, por el contrario, preocupados en el sentido de la salvación de la humanidad, porque nos debe preocupar si los que mueren se están yendo sin haber conocido del Salvador. Esa es la gran preocupación. Entonces, nosotros sí nos preocupamos, no tanto por lo material, no tanto por lo físico, no tanto pidiéndole al Señor que acabe con esta pandemia, no. Personalmente y muchos cristianos no le estamos pidiendo al Señor que acabe con la pandemia, sino que nos muestre qué está haciendo en este momento con nuestras vidas, qué nos está mostrando, qué quiere de nosotros en este tiempo, porque el Señor tiene propósitos en esto que está viviendo la humanidad. Y los propósitos, repito, llamando a los inconversos al arrepentimiento y a nosotros moviéndonos, despertándonos para que, por como sea, compartamos el Evangelio, llevemos la salvación a muchas personas. Entonces el tema básico está en Gálatas capítulo 5 versos 22-23. Tengo aquí en mi Biblia la palabra del Señor que dice, y los invito ahí a Gálatas 5, 22-23. Acompáñenme allá en su casa, estamos como si fuera la iglesia, ¿no? Estamos en culto familiar, como el culto familiar en casa. Muy bien, dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el fruto es todo en conjunto. Estos aspectos que nos presenta el Espíritu Santo acá. Pero, desde luego, no voy a hablar del amor, no voy a hablar entonces de la benignidad, ni de la paciencia, ni de la paz, sino voy a hacer, no porque quiera aislar los versículos de la Biblia o sacarlos del contexto, pero los invito a que trabajemos sobre la palabra dominio propio, que es un aspecto que hoy más que nunca lo necesitamos por la convivencia que estamos llevando en el hogar y por el enclaustramiento, si se me permite la expresión, que estamos teniendo por esta cuarentena. Entonces, dominio propio, Gálatas. Para ese dominio propio, ¿cómo hacemos para que se fortalezca en nuestras vidas? Porque muchos de nosotros no tenemos dominio propio. Pueda que seamos pacientes, pueda que estemos en paz, pero de un momento a otro puede llegar la exasperación, viene la alteración y perdemos la cordura. Entonces necesitamos saber primero que no estamos solos, por una sencilla razón. Cuando nosotros aceptamos la obra de Jesucristo en la cruz, dice Efesios 1:13, entonces en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el mismo instante en que aceptamos la obra de Jesucristo en la cruz, cuando oímos el evangelio que alguien nos compartió, cuando eso llega a nuestro corazón y aceptamos esa obra de Jesucristo, ¿qué dice Efesios 1:13? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? En el momento en que nosotros aceptamos lo que hizo Jesucristo en la cruz, viene el Espíritu Santo y nos sella. O sea que ya no estamos solos, ya estamos en la compañía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la palabra viene el Espíritu Santo y nos sella. Hasta que nos vayamos con Cristo, permanecerá ese sello en nuestras vidas, es decir, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Qué bendición tan grande poder contar con este compañero. Toda persona, repito, en el momento de su salvación es sellada por el Espíritu Santo. Y eso lo había prometido el Señor allá en Juan antes de partir para estar al lado de su Padre. Ahora, ¿qué es y cómo se define el dominio propio? Que es el tema que estamos tratando, porque reitero, hermanos y amigos que nos escuchan, es esencial que nosotros en esta temporada apliquemos el dominio propio en nuestras vidas. Algunos importantes escritores lo definen así: la capacidad de refrenar o controlar determinantemente las pasiones de todo tipo y los apetitos. Frenar las pasiones o apetitos. También como la capacidad de controlar cada área de nuestras vidas bajo la autoridad y control del Espíritu de Dios de acuerdo con su palabra. También eso es dominio propio. Y otro escritor lo define como pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados que tendremos. Qué buena definición. Pensar antes de actuar. Eso es dominio propio. Considerar seriamente los resultados que tendrán. ¿Qué puede pasar si tomo esta decisión? Si cumplo esta cita, si hago esto, tengo que mirar qué puede pasar. Eso es dominio propio. Pensar antes de actuar. En resumen, el dominio propio tiene que ver con una persona sobria, moderada, templada, libre de ebriedad, de mente sana, sensible y que mantiene la calma en cualquier situación. No una persona perfecta. Ningún cristiano es perfecto. Todos somos imperfectos, cometemos pecados, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos controlar gran parte de nuestro diario vivir, de nuestras actividades, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, se puede controlar con la ayuda del Espíritu Santo. La persona con dominio propio tiene una mente sana y Dios nos manda a tener una mente limpia en todo sentido. ¿Por qué? Porque cuando hay dominio propio nos abstenemos de ciertas cosas que son dañinas para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Esto nos ilustra, nos hace acordar del caso del endemoniado de Gadara. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, allá en Marcos y en Lucas nos habla de este endemoniado. Dice que en el caso del endemoniado de Gadara, en Lucas 8:35, nos habla del cambio de una persona al encontrarse con Jesús. Acuérdese que este hombre estaba por allá en un cementerio desnudo, se destrozaba su cuerpo, era incontrolable, nadie lo podía manejar, destrozaba todas las cadenas o grillos que le colocaban, estaba completamente endemoniado. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Al ser sanado, pasó a ser un hombre, de ser un hombre endemoniado, a tener una mente sana, sobria, en su cabal juicio. Eso quiere decir dominio propio, cabal juicio. Hay personas que no están en su cabal juicio. Ebrios. Hay otros sobrios, como nosotros. Todos los cristianos vivimos en sobriedad. Y desde luego mucha gente que no es cristiana, que no es creyente, que no asiste a alguna iglesia mejor. Hay personas que son sobrias también, tienen excelente manera de pensar. No les falta sino dar el pasito de fe para recibir la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando el pueblo vino a ver a este hombre, luego de que Jesús lo sanó, se llenaron de temor al verlo vestido, sentado y en su cabal juicio. Hago énfasis en la palabra cabal juicio, porque es interesante, después de cómo era, ver a este hombre en esta condición. Eso es una persona con dominio propio según la palabra de Dios, que obra cabalmente. Y nosotros los cristianos debemos obrar cabalmente. Claro, en juicio cabal. O sea, nosotros no titubeamos en cuanto a la fe, ni estamos cometiendo errores con expresiones y actitudes indebidas que desdicen de nuestro caminar en Cristo.
una persona cabal, correcta en su forma de pensar, de hablar y de actuar. Ese es un cambio que sufrió este hombre y nos da una buena ilustración. Antes un endemoniado, ahora una persona cabal. Antes nosotros estábamos en el mundo, no podría decir así como tan endemoniado, pero éramos de la cautivos del enemigo, éramos cautivos del demonio. Cristo nos liberó y ahora somos cautivos voluntarios de Él. Entonces hubo un cambio de estado, una transformación en nuestras vidas. ¿Qué más podemos adelantar, queridos hermanos? A esta hora de la mañana, sé que están llegando ya más personas a través de Facebook, a través de YouTube, a escuchar este mensaje, a nuestras familias que están viendo. Bienvenidos. Gracias a Dios, porque pueden escuchar también la palabra del Señor. ¿Por qué es necesario el dominio propio? Sencillo, porque vivimos en guerra con nuestros deseos pecaminosos, esos que están dentro de nuestro corazón y deben ser refrenados. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, en Marcos 7:31 dice la palabra del Señor, porque de adentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, salen de dentro. 7:22, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y mire cómo cierra esto. 7:23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es decir, que el problema está dentro del mismo corazón. El factor determinante que me afecta, que me lleva a pecar, no viene de mi crianza, como mucho le echamos la culpa, no viene de mi pasado o de la sociedad o del entorno que me rodea, viene de mi propio corazón, de las concupiscencias de mi corazón. El problema está dentro. Las tentaciones son peligrosas por el aliado que tienen, nuestro corazón. Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene el problema? ¿De dónde viene el conflicto? ¿No viene de adentro, de lo que nosotros tenemos, dentro de ese corazón? Parece que este es un tema fuerte, pero es que es necesario el dominio propio y no todos los hermanos, por eso yo siempre dije, o siempre digo, parte del pueblo de Dios está siendo sometido a un trato en esta época. Es posible que el Señor está tratando conmigo, es posible que con alguno de ustedes, con otros no, porque hay hermanos que viven de una manera tranquila, en paz, con paciencia, con dominio propio, pero hay otros que de pronto no. Entonces siempre es bueno hacer esa claridad. Repito, es posible que el Señor esté tratando conmigo, con este tema, con alguno de ustedes. ¿Por qué no? El Señor sabe cómo trata a cada uno y cómo le llega el mensaje a cada uno. La diaria batalla espiritual. Necesitamos dominio propio. ¿Está la carne o el espíritu? ¿La carne qué es? No la que está en la carnicería ni la del plato, ni esta carne. La carne es ese sistema del mundo y esa manera mía de pensar que se acomoda al sistema del mundo. Y ahí es cuando yo estoy, ¿qué hago? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? El espíritu, carne, y ahí es donde, como creyente, entra el dominio propio a ayudarme en la decisión que voy a tomar. Pero, si yo no estoy fortalecido en ese dominio propio a través del Espíritu Santo, a través de la oración, de esa relación con Cristo, entonces el Espíritu Santo está ahí, en cierto sentido, entristecido, contristado, y no hay ese avivamiento para que me preste esa compañía que Él quiere hacer, que Él quiere brindarme. ¿Por qué? Porque estoy en la carne, estoy en mis fuerzas, en mis capacidades, y entonces el dominio propio está por el piso. Dios nos dio deseos que son buenos. Eso también debe quedar muy claro. Deseos de alimentarnos, de descansar
el deseo sexual entre un hombre y una mujer, lo cual es normal para la propagación de la raza humana. Desde el paraíso, Dios permitió estos deseos, los colocó en nuestros corazones, pero si yo quiero satisfacer esos deseos de manera contraria a lo establecido por Dios en su palabra, tendré problemas, porque lo estoy haciendo de manera equivocada o errónea. Comer es bueno dentro de los deseos, ¿no? Pero no la glotonería. Dormir es bueno, pero la pereza es pecado. Hay personas que duermen demasiado. Eso ya es un pecado porque es una pereza crónica. Las relaciones sexuales son buenas, como Dios las instituyó. Si no salimos de los parámetros bíblicos, aún en esa intimidad, ya estamos en problemas con Dios y aún con nosotros mismos, con nuestras parejas. Estamos en guerra contra esos deseos que nos atacan por todos los medios para quitarnos la paz como cristianos. Todos los días, queridos hermanos, desde que uno se despierta, comienza la guerra espiritual. Y no va a terminar hasta que nos vayamos con Cristo. Pero podemos dar la batalla y la pelea con la palabra de Dios y con la oración, de la mano con Cristo, porque Él nunca nos dejará. Hemos repetido esto todos estos días. Nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros. Y entre otras cosas, Él es el que pelea por nosotros. Dice Efesios 4:22, Pablo nos advierte que esos deseos son engañosos cuando uno va por el lado en que me parece que es mejor. Cuando abandono el pensamiento del Señor, cuando abandono que es la palabra del Señor, cuando la abandono, cuando quiero hacer las cosas a mi manera, me voy con esos deseos que aparentemente son buenos y me traerán felicidad, pero temporal. Esos son deseos engañosos. Y Pablo nos advierte, allá en Efesios 4:22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Deseos engañosos? ¿Cuáles son esos deseos engañosos? ¿Se acuerdan del rey David cuando pecó? Igual que su hijo Absalón, cuando atendieron el llamado de los deseos engañosos. ¿Recuerdan? Allá, cuando era el rey de Israel, dice la palabra del Señor que estaba un día David en tiempos de guerra observando por la ventana y vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Recuerdan al rey David y a Betsabé? Cuando miró a Betsabé, esposa de Urías, bañándose en el terrado y la deseó, la llevó al palacio y las consecuencias fueron fatales. Porque terminó cometiendo no solamente ese adulterio tremendo, sino un crimen al mandar matar al esposo de esta mujer. ¿Y qué hizo su hijo? ¿Qué sucedió con Absalón, su hijo? Quiso destronar a su padre, el rey David, e encontró los aliados suficientes, pero el fin de sus días fue muy dramático. Murió allá enredado en un árbol huyendo y alguien vino y le dio muerte ahí. Terminó muy mal. Su padre, por fortuna, halló gracia delante del Señor cuando vino el arrepentimiento. Ahí está en los Salmos. Absalón desafortunadamente tuvo un triste final. ¿Por qué? Porque se dejaron convencer de los deseos engañosos. Hay deseos que no son buenos. Dios permite que nosotros tengamos deseos, pero tenemos que revisar si esos están de acuerdo a los parámetros divinos o son en la carne. Sigamos en esta mañana del domingo. ¿Cómo crezco en el dominio propio? Esa es una buena pregunta. La clave no es mirar dentro de nosotros, sino por el contrario, fuera de nosotros. Es mirar a Cristo hacia arriba, porque es un regalo de Dios que se produce en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos capacita para luchar con esas tentaciones y vencer los deseos de la carne. El dominio propio viene del cielo, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la obra de Él cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas.
Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, vamos a mirarlo acá, dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Menos mal que no se ponen de acuerdo. El Espíritu Santo, santo, y la carne, carne. Tremendo. Entonces, unas son las obras de la carne y otras son las del Espíritu Santo. En la medida que nos rendimos a la dirección del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo los mandatos de las Escrituras. Y entonces vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Andar en el Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cómo es esa llenura? A través de la palabra de Dios. En la medida que nos alimentemos de la palabra de Dios, que llenemos nuestro corazón, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura. Los creyentes debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Dios nos controle, nos dirige, nos guíe. Entonces podemos controlar lo que pensamos, vemos y hacemos, porque hay que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos y con lo que hacemos. Pero al ser guiados por el Espíritu Santo tenemos ese control. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que hay un contraste tremendo. En la carne, muerte; en el Espíritu de Dios, vida. Gracias a Dios porque la Biblia nos trae la orientación y las advertencias. El Espíritu Santo nos capacita y da las fuerzas necesarias para hacer morir nuestros pecados de manera continua hasta que el Señor nos llame. El Espíritu Santo nos brinda esa capacitación. Ahora bien, queda claro que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios cuando nacemos de nuevo, pero también implica un deber de nuestra parte. Como es un regalo, debo abrirlo y darle el uso debido diariamente. Una hermana hace unos pocos días me regaló una prenda. ¿Qué hice yo? La recibí. ¿Y qué hice? Me la puse. Claro. ¿Por qué? ¿Qué saco con que alguien me regale o que uno regale una prenda, un artículo y la persona ni la use ni la mire? Eso es muy decepcionante. Entonces, este regalo del cielo que nos entregaron a nosotros es para nuestro uso permanente, o sea, diariamente debemos aplicarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda. Ahí tenemos dominio propio. Debemos sacarlo a relucir ahora más que nunca. En esta convivencia es muy importante, repito, en esta convivencia que estamos viviendo como familia, con hijos, con seres queridos, es muy importante el dominio propio. Sobre todo cuando está empezando a subir la tensión por el coronavirus, esta pandemia, porque apenas estamos en la segunda semana. Ya se habla de que pues seguiremos hasta mayo. Hay quienes dicen que hasta junio. No debemos impresionarnos por todo esto. Esperemos en el tiempo del Señor. Nosotros confiemos en el Señor y Él sabrá por qué y hasta cuándo lo permite. Esa es la parte que Dios nos manda a hacer. La persona con dominio propio glorifica a Dios. Ama, ora, estudia la palabra y se somete a la voluntad de Dios como se revela en su palabra. Eso es lo que nos manda el Señor. Los deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, se abstienen de muchas cosas. Tienen una dieta especial y un horario riguroso de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para enfrentar cada competencia. Esos deportistas de alto rendimiento son consagrados. Igual nosotros, para lograr vencer, debemos ser disciplinados. Abstenernos de las cosas que son ilícitas, de ciertos alimentos que nos hacen daño. Debemos controlar nuestro cuerpo de pasiones y malos deseos, pues somos templo del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Aplicando dominio propio. No lo hago. No voy a ceder. No puedo hacer esto.
Y el Espíritu Santo está ahí ayudándonos con ese dominio propio. Esto es interesante. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido ahí. ¿Qué quiere decir esto? Podrán venir muchos pensamientos, podrán venir muchas invitaciones, muchas personas a distraernos, a cambiar nuestra manera de pensar. Podemos escuchar, pero no hay necesidad de darle cabida a todo lo que nos digan acá. Acá las aves pueden volar, ¿cierto? Pero no se les permite que hagan un nido en la cabeza. Es decir, no le damos asiento a esas ideas, a esas atracciones que de pronto son indebidas y nos van a causar muchos problemas. ¿Cómo lo hacemos para evitar que nos hagan el nido acá? Saturando nuestra mente con la oración y la palabra de Dios. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mira, acá está la sabiduría. Está la que nos ayuda en todo momento para exhortarnos, fortalecernos, edificarnos. ¿Sí? Esta es la sabiduría. Esta es la palabra que debe aplicarse o tomarse en abundancia. Y entonces podemos decir, como dijo el salmista también, ¿no? En mi corazón está lleno de tus dichos. ¿Para qué lo hago? Para no pecar contra ti. De eso se trata, llenar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar con la palabra de Dios. Vamos a meditar. Esto es rapidísimo. Cuando no controlamos nuestro comportamiento y hablamos mal de los demás, ofendemos, lanzamos sátiras, sarcasmo, burlas, insultos, mentiras, eso es pecado. Ahí no hay dominio propio. Y tremendo porque puede haber cristianos con este tipo de actitudes. Los chistes obscenos, la crítica, la calumnia, la murmuración, el chisme, todo es pecado. Si queremos agradar a Dios, debemos ser prudentes y cuidarnos integralmente. Los ojos, la lengua, los oídos, el corazón, el alma, el espíritu, todo el cuerpo. Debemos cuidarnos si queremos agradar a Dios, porque estamos a toda hora en riesgo, mucha tentación. Debemos mirar bien con quién nos juntamos, con quién pasamos mayor tiempo. Si no nos conviene, debemos tener cuidado. Si permanecemos mucho tiempo con personas que no son creyentes, existe el riesgo de acomodarnos a sus modales y costumbres, como también de involucrarnos sentimentalmente. Por eso el riesgo de permanecer mucho tiempo con personas que no son creyentes. Viene el problema del yugo desigual. Si estamos sensibles al Espíritu Santo, haciendo el dominio propio parte de nuestro diario vivir, nos evitará situaciones incómodas y consecuencias lamentables. Si estamos sensibles al Espíritu Santo, haciendo el dominio propio parte de nuestra vida, parte de nuestro diario vivir, nos va a evitar situaciones incómodas y desde luego nos evitará consecuencias lamentables. Dominio propio. ¿Qué es? Traigo esta figura porque me parece interesante. Pare. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del Espíritu Santo que contrasta con las obras de la carne. Hay momentos, como mujeres, como jóvenes, o mayores, o como hombres, como adolescentes, hay momentos en la vida en que nos toca o les toca decir, pare ahí. Hasta aquí llegamos, quieto en primera, porque si dejo pasar la línea o si paso la línea, voy a estar en riesgo y voy a tener tremendas consecuencias. Ahí es cuando el dominio propio se impone. Gústele que le guste. Ahora se hace con sabiduría, se hace con mansedumbre. Párela ahí. Grabes esto. Pare. Ya no más. Jóvenes, pare. Quíteme la mano de ahí. Pare. ¿Por qué? Porque viene el riesgo. Y en otros aspectos, ¿no? No solamente en esa área de parejas, de la sensualidad que lleva a la sexualidad. Finalmente, ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo es el control de Cristo, porque es en Él donde están nuestras fuerzas,
no en las mías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando el amor de Cristo nos controla, ya no vivimos para nosotros mismos. El poder del pecado ha sido quebrantado. Ya somos diferentes. Nueva creación. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando el amor de Cristo nos controla, ya no vivimos para nosotros mismos. El poder del pecado ha sido quebrantado. Ya somos nueva creación. El fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, debe ser una permanente realidad en nuestra vida, porque nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, es la persona con mayor dominio en la historia del mundo. En la historia de la humanidad, Jesucristo es el ejemplo a seguir. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. A diferencia de nosotros, Jesucristo no pecó. Muchos de nosotros somos tentados y, lamentablemente, caemos. Muchos, no todos. Jesucristo es el ejemplo porque Él nunca pecó. Él es el gran ejemplo a seguir. Queridos hermanos, finalmente les digo que quien cuando estamos a punto de desfallecer, nos fortalece en el dominio propio. Por eso, qué bueno aplicar Filipenses 4:13 también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la razón de nuestra existencia. La fe puesta en el Salvador Jesucristo y ese apoyo del Espíritu Santo para brindarnos fortalecimiento en el dominio propio. Se los digo con toda sinceridad. Este es un tiempo. Por eso este tema lo he seleccionado a raíz de algunas cosas que he escuchado y de lo que hemos visto hoy más que nunca. En esta pandemia de coronavirus necesitamos como cristianos tener dominio propio. Desde luego, la paz, la mansedumbre, pero el dominio propio está de último en la lista del fruto del Espíritu Santo, pero tiene una gran relevancia y hoy más que nunca debe ser parte de nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa mañana, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, anhelando que tu Santo Espíritu la implante en cada corazón, empezando en el mío, pero también en nuestros queridos hermanos del Centro Cristiano Mensaje de Libertad, de otras congregaciones que también escuchan y ven el programa, y de aquellas personas que aún no quieren venir a ti, pero ya están empezando a sentir como esos deseos de mirar hacia el cielo. Gracias, Señor, por tocarles para que ellos también puedan conocer de ti y puedan disfrutar de los dones y del fruto del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias y anhelamos que podamos continuar bajo tu cuidado, bajo tu protección este tiempo y que lo aprovechemos porque hoy más que nunca tú nos estás llamando a tener un avivamiento en el hogar, a restablecer relaciones, a sanar heridas, a encender llamas de amor, a la lectura bíblica, a la meditación de tu palabra, a la oración. Padre Santo, gracias porque nos tocas para que nosotros aprovechemos este momento. Para quienes nos quejábamos de que no teníamos tiempo para la familia, ahí lo tenemos. Para quienes nos quejábamos de que el trabajo no nos permitía estar en casa, ahí lo tenemos. Para aquellos que se quejaban de que no podíamos ir a la iglesia o no podía ir, ahí estamos en la iglesia, escuchando el mensaje y en la iglesia familiar. Gracias, Padre, por permitir todo esto. Gracias por orar en aquellas vidas que están padeciendo por la muerte de sus seres queridos causadas por esta pandemia. Gracias por consolar a estas personas. Gracias por fortalecer los gobiernos que están trabajando, los científicos, Señor. Nosotros oramos por esto, pero tú tienes el control. Sin embargo, tú quieres que nosotros intercedamos por quienes nos gobiernan. Padre Santo, gracias por la misericordia, por estos gobernantes, por estos mandatarios, por este personal de la salud, médicos, enfermeras, científicos. Gracias por obrar
en ellos también, Señor, que ellos puedan conocer de ti. Y la gran preocupación para nosotros no es tanto el virus del coronavirus, esta pandemia. La gran preocupación de nosotros es ese virus del pecado, ese veneno que fue sembrado por la serpiente desde el paraíso y que se ha llevado tantas vidas, millones de vidas, al mismo infierno, Señor. Y nosotros somos los encargados de propagar el Evangelio, de llevar el mensaje de salvación para que las personas puedan tener una relación contigo y pasar la eternidad en el cielo. Gracias, Padre, pero también gracias por obrar en aquellas personas de la iglesia, de otras congregaciones que están enfermas, que padecen necesidad, Señor. Gracias por suplir, gracias por sanar, gracias por hacer milagros, Señor. Estamos en tus manos, tú eres médico divino. Gracias, Padre Santo, por tanto amor y tanta misericordia. Dejamos este resto de día bajo tu cuidado, el resto de semana bajo tu protección, Señor. Gracias por guardar nuestros hijos, nuestros seres queridos que no nos acompañan. Gracias por amarles también a ellos y sensibilízales, Señor, el corazón para que ellos oigan de ti y que nosotros podamos ser ahora los instrumentos tuyos para la salvación de ellos, Padre. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por todo, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por haber estado en compañía esta mañana. Y ya saben, los que quieran conectarse a las 5 de la mañana, ahora que tenemos la aplicación de Radio Mensaje de Libertad, lo pueden hacer a las 5 de la mañana, hasta las 6, 6:30, a la 1:30 hasta las 2, 2:30, siempre nos extendemos un poquito, y a las 8 de la noche también una hora, hora y cuarto. Esta aplicación simplemente con tocarla en el momento en que estamos al aire. Mientras tanto, pues nada les va a salir. También hay algunos que lo pueden ver por el Face. Sin embargo, pues parece que se cae mal el internet por Face que en la aplicación. Si tienen algunas dudas, escríbanos ¿cuál es la idea? Que todos podamos tener esta aplicación y estar en contacto, interactuando como hermanos. No nos olvidemos, nos pidieron que nos aisláramos físicamente para evitar contagios, pero no que nos aisláramos en el afecto como hermanos, como creyentes en Cristo. No tenemos aislamiento espiritual. Por lo contrario, este tiempo nos ha servido para unirnos más, para contactarnos más. Llame a su hermano, su hermana que no ve. Pregúntele, por favor, cómo se encuentra. Preocupémonos nosotros porque eso es luz. Eso es testimonio para otras personas. Que la misericordia del Señor continúe con todos ustedes. Nos sintonizamos mañana y para la predicación de la palabra con la ayuda del Señor el próximo domingo a la misma hora y en la misma cuarentena. Muchas felicidades para todos.